Hola, mi nombre es Betsy Esmeralda Mendita Álvarez. Estoy estudiando en Prepa en línea CEP. Voy a presentar mi proyecto integrador del módulo 8, que sería el anteproyecto de investigación, que habla sobre la discriminación a la gente indígena. La discriminación de los pueblos indígenas en México. Vaya que este es un tema muy controversial alrededor de todo México, ya que siempre se tocan este tipo de temas porque los pueblos indígenas son una gran cantidad de personas que habitan en México. Y es que sí, se han hecho muchísimas encuestas, muchísimos exámenes, y la mayoría de mexicanos encuestados ignoran las riquezas que existen en el país. Al contar con una gran diversidad de lenguas, además de sus variaciones lingüísticas, estos no son capaces de poder mencionar alguno de los nombres o grupos originarios que existen en el país. Todo mexicano, o un gran porcentaje de todos los mexicanos, reconoce a los indígenas que les va mal, que para ellos la vida es muchísimo más difícil, mientras que solamente un poco del porcentaje de toda la población dice que tiene ventajas por tener estas tradiciones. Pero en realidad, ¿por qué tendríamos que discriminar a los pueblos indígenas? Si al final todos nosotros somos un grupo de personas, somos un país, somos una comunidad que nos deberíamos de apoyar entre nosotros mismos. Y claro, no lo hacemos ¿por qué? Porque pensamos diferente, porque nuestra ideología, porque nuestra educación no ha sido la misma como a todos los mexicanos. Hay gente en la que simplemente no puede reconocer a un indígena como de su población, como de su sangre, de sus raíces. Entonces, ¿por qué no podemos ser todos iguales? O sea, ¿por qué no podemos tener todos los mismos derechos, todas las mismas capacidades, todos los mismos conforts, los mismos servicios, si todos vivimos en el mismo país? Todos somos personas, por lo mismo todos tenemos derecho a todo. Los resultados son reveladores y permiten ver que tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad, y como ello da lugar a la discriminación y el racismo. Para revertir esta situación, yo creo que podemos requerir, y no solamente requerir, sino actuar en no solo los aspectos económicos, sino también los simbólicos y culturales, y devolver el prestigio a estas comunidades, ya que si no, esto va a seguir avanzando más y más y más y más, y como se ha visto a lo largo de todos estos tiempos, estas personas van a seguir siendo discriminadas cada vez más por todas estas personas que piensan que no son de nuestras raíces, que no son mexicanos. Contundente. ¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel servidumbre a estos indígenas, como los tenéis oprimidos y fatigados, sin darles de comer y sin curar sus enfermedades? Este discurso influyó para que en 1513, bajo el reinado de Fernando el Católico, surgiera la primera... Soy mexicana y soy orgullosamente indígena. Soy orgullosa de mis raíces. A consecuencia de la globalización, hemos perdido nuestra identidad y parte de nuestra cultura. En el país existen 56 etnias, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la actualidad, 23 de los grupos se encuentran en vías de extinción. La tierra que tú estás pisando es México. Queremos rescatar lo que estamos viendo. Gobierno de la República. En México, ser indígena es sinónimo de burla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cita. Y el mío es Araceli. Y les vamos a hablar acerca de la discriminación hacia los pueblos indígenas. Es lamentable que en la actualidad aún exista la discriminación hacia los pueblos indígenas, debido a su color de piel, a su forma de vestir, a su lengua, a su posición económica, a sus costumbres o sus tradiciones. Cuando nosotros debemos estar orgullosos de estas, pues nos identifican como mexicanos. La población indígena en México suma más de 11 millones de habitantes, lo cual equivale al 10% de la población total. Del 100% de los pueblos indígenas, el 76% vive en condiciones de pobreza, mientras que un 37% señala que no se les respeta sus derechos y han sido víctimas de la impunidad.
Es momento de ponerle fin a la discriminación que se vive dentro y fuera de nuestro país. Existen diferentes organizaciones. Un claro ejemplo de ello es la ONU, que es el marco protector de nuestros derechos humanos. No te quedes callado. Ante la ley, todos... La historia de nuestro país ha pasado sin tener muchas veces en cuenta la participación activa de los pueblos originarios de México. Ellos han estado aquí desde antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Sufrieron la discriminación de los europeos durante la colonia. Estuvieron en la primera línea durante la independencia. Escribieron la historia de cerca durante los primeros años del México independiente. Llegaron a presidentes y fueron líderes revolucionarios. Y hoy siguen entre nosotros, aún sufriendo discriminación y la ignorancia de aquellos que vivimos a su alrededor. Por ello, debemos valorarlos y cuidarlos, pues son parte de nuestra herencia. Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Tema: los indígenas en el México actual. Aprendizaje esperado o propósito: valorar la presencia de elementos de tradición indígena en la cultura nacional. Tal vez te has preguntado por qué los mexicanos somos de cierta manera, por qué hablamos español, pero usamos gran cantidad de términos provenientes de las lenguas indígenas. Quizás te preguntaste por qué la cocina mexicana es una de las más variadas del mundo y que la mayoría de nuestros platillos se elaboran a base de maíz. ¿Por qué nuestras fiestas y tradiciones se parecen a las de otros países de América Latina y de España, pero tienen características particulares que a la vez las hacen diferentes y únicas? Muchas de nuestras acciones diarias, la forma de relacionarnos y nuestra manera de pensar son productos de la mezcla de elementos culturales muy diversos que se originaron con el contacto entre los antiguos mexicanos y los españoles en el siglo XVI. La nueva cultura mestiza fue enriquecida además por elementos culturales traídos desde África y Asia. Ese bagaje particular conforma hoy nuestra identidad como mexicanos. Pero, ¿a quiénes se consideran indígenas en la actualidad? Lo son todas aquellas personas que hablan una lengua originaria o conservan ciertos usos y costumbres que eran propios de aquellas culturas prehispánicas. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Según los datos de 2015 del Consejo Nacional de Población, CONAPO, en México se hablan actualmente 68 lenguas indígenas, derivadas de las prehispánicas que se han mantenido, con sus correspondientes variaciones a lo largo de los siglos. En ese sentido, México es uno de los países del mundo con mayor número de lenguas vivas. Aunque la mayor parte de la población mexicana es mestiza, existe una importante diversidad étnica, conformada por los descendientes de los pueblos originarios. La encuesta nacional de indígenas, realizada por el INEGI en 2015, mostró que en México viven cerca de 7,5 millones de personas de 3 años y más que hablan una lengua indígena. Los indígenas tienen su particular forma de entender el mundo y relacionarse con él, de determinar sus normas de convivencia, vestir, alimentarse y celebrar sus fiestas. También tienen una organización propia para elegir a sus autoridades o representantes. Hoy se reconoce abiertamente que el hecho de que existe en México esa diversidad lingüística y cultural
propicia la pluriculturalidad de la población multiétnica mexicana y la enriquece. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, esa riqueza no ha sido valorada porque las comunidades indígenas han sido víctimas de marginación, discriminación y relegación por parte de otros sectores de la población. Al conjunto de políticas aplicadas hacia las poblaciones indígenas se les conoce como indigenismos. Esas políticas han sido elaboradas